Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia Universal, quien les saluda el profesor Ronaldo Cotera. Muy bien, el tema que vamos a debatir el día de hoy viene a ser el florecimiento cultural de la Grecia antigua, la primera parte, o también conocido como el ciclo de Pericles. No, hay que hacer una breve introducción a lo que viene a ser este pequeño periodo o este periodo en el cual pues se van a denotar donde especialmente el Estado de Atenas va a lograr su máximo apogeo tanto político e intelectual y de esa forma pues va a iniciar la era del desarrollo de las artes y de las ciencias. Hay que señalar que jamás se había visto pues en la historia de un país durante el mismo siglo una asombrosa colección de brillantes sabios, artistas, filósofos, pintores y escultores que forjaron pues lo que vendría a ser la grandeza de Atenas y de Grecia hablando en términos generales. Ahora, hay que señalar que el esplendor de Atenas va a deber básicamente al gran estadista Pericles, ¿no? De origen aristocrático, pero de ideas bastante democráticas. Él fue un hombre de bien, comprometido con los asuntos de su patria. Hay que señalar que su elocuencia le va a dar poder sobre el pueblo ateniense y sus arengas y discursos, si bien pues no tenían la belleza que tenía Demóstenes, el más grande de los oradores griegos, que lo vamos a ver un poco más adelante, destacaron pues por la energía y la potencialidad, o la espontaneidad, perdón, de las ideas, ¿no? Ahora, hay que señalar que en sus tiempos, o en este tiempo, van a sobresalir grandes filósofos, artistas y sabios, ¿no? Básicamente vamos a ver lo que es el embellecimiento de la ciudad, no va a tener comparación. Ahora, hay que decir que sobra razones, pues, que han fundamentado para llamar a este periodo esplendoroso de Atenas, el ciclo de Pericles, en homenaje al hombre que va a gobernar durante 40 años en el siglo V antes de Cristo. Muy bien, entonces, una de estas, o parte de lo que vendría a ser el florecimiento cultural de la Grecia, viene a ser lo que es la escultura. La escultura, sin lugar a duda, va a formar o fue un parte importante de la cultura grecia antigua. Básicamente aquí los artistas van a trabajar para adornar las paredes de los templos, donde efectivamente van a esculpir estatuas que representaban en algunas ocasiones a sus dioses y atletas vencedores en los Juegos Olímpicos. Una de esas, vamos a encontrar lo que vendría a ser al escultor El Mirón. Mirón, este escultor pues se va a inmortalizar con su obra El Dioscóbolo, ¿no? El que estamos apreciando en imágenes, que representa básicamente a un atleta cuyos músculos se tiemblan en el acto de lanzar el disco. Entonces, eso es lo que vendría a ser el Mirón. Otro personaje de esta parte vendría a ser Fidias. Fidias es el más famoso escultor griego, autor de los inmortales, obras de la diosa Atena en la Acrópolis y de Zeus en el templo de Olimpia. Otro personaje es Escopas. Escopas fue uno de los artistas de la Hélade que va a intervenir en la decoración del famoso mausoleo de Alicarno, tumba del rey de mausoleo sátrapa de Caria en Asia Menor. Y finalmente también está otro personaje que es Praxíteles. Fue quien, con su magistral belleza, va a esculpir la estatua de Artemisa y Hermes, que básicamente hacía por representación a la diosa de la casa y al dios mensajero, ¿no? Entonces, básicamente, las esculturas siempre estaban reflejadas en sus dioses o, en todo caso, a los Juegos Olímpicos, ¿no? Eso es en relación a la escultura. También, sin embargo,
vamos a ver que en este proceso vamos a dar a conocer lo que viene a ser la pintura. La pintura, sin lugar a duda, pues en el siglo de Pericles, va a alcanzar o va a desarrollar, o se van a desarrollar tres tipos de pintura. El primero viene a ser el policromado de estatuas y bajo relieve, donde la ejecución pues de cuadros murales y la ornamentación de vasos y ánforas diversos, ¿no? Entonces ahí tenemos las tres formas de pintura. El policromado de estatuas, la ejecución de cuadros murales y la ornamentación de vasos y ánforas diversos, ¿no? Hay que señalar que en este aspecto, en el aspecto de la pintura, los artistas griegos de esta época fueron maestros de la perspectiva y el claro oscuro. Es decir, la mayoría de las pinturas que han sido halladas van a reflejar justamente lo que estamos pudiendo apreciar en imagen. Una pintura en blanco y negro, ¿no? Es la saturación que va a tener en ese sentido. Sin lugar a duda, también va a formar parte lo que viene a ser las letras. Las letras forman parte también de este proceso en el cual el esplendor literario en el ciclo de Pericles se va a dar en razón pues de la perfección de fondo y forma, así como en la armónica correspondencia entre ambos, que se hallaban en diversas obras representativas de las disciplinas cultivadas, ¿no? El famoso abecedario, ¿no? Como desde el alfa hasta el omega. Otra característica que también resalta bastante viene a ser lo que es la cerámica. La cerámica, sin lugar a dudas, viene a ser pues uno de los hechos más importantes que va a estar acompañado de la pintura, ¿no? Hay que señalar que la cerámica y la pintura siempre han estado entrelazadas y vinculadas. Prácticamente los grandes pintores griegos de los siglos 5 y 6 antes de Cristo van a preparar pues decorando las vasijas, como es lo que apreciamos en imágenes. Ahora, las formas de las basíficas son múltiples y tienen un carácter utilitario distinto. Destacan principalmente las ánforas, los cántaros altos con dos asas, como los que podemos apreciar en imagen, ¿no? También están los empleados para la exportación de vinos y aceites. Entre otros tenemos pues los artísticos vasos, ¿no? Vasos, platos y jarras debidamente decoradas. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas imágenes, por ejemplo, ¿no? Ahora, entre los colores empleados van a destacar principalmente el color rojo y el color negro. Hay que señalar que en Atenas, en un principio, las figuras fueron aplicadas con barniz negro sobre la arcilla roja. Pero esto va a dar un cambio en el siglo IV, cuando a finales del siglo IV se aplicaba el color rojo sobre el fondo del barnizado negro. Entonces cambia un poco la forma en la cual se pintaba. Ahora, hay que señalar que los cántaros eran pues bellamente decorados con motivos antropomorfos, zoomorfos y fitomorfos, que tenían pues una forma estilizada, que era pues agradable verlo. Y abundan pues las escenas de caballeros, de guerra, carros de guerra y seres mitológicos que van a ser representados a través de la pintura en la cerámica. Finalmente, lo característico de este arte griego es que lo van a constituir los dibujos geométricos, que van a ser empleados en sus decoraciones, tales como las líneas rectas y ondulantes, ángulos rectos y agudos, círculos, semicírculos y un cuarto de círculos, donde vamos a ver estrellas, rombos y zigzags, como se puede apreciar, por ejemplo, en esta imagen. Entonces, eso es lo que vendría a ser la cerámica en la época o en el ciclo de Pericles. Pero tampoco debe pasar desapercibido lo que viene a ser el teatro. Hay que señalar que el esplendor literario en el ciclo de Pericles
se dio pues en razón de la perfección de fondo y forma, así como de la armónica correspondencia entre ambos, que se llaman diversas en obras representativas de disciplinas cultivadas, como por ejemplo lo es el teatro. Hay que señalar que el teatro en este campo va a sobresalir la tragedia y la comedia. En el caso vamos puntual, vamos a hablar de lo que viene a ser la tragedia. La tragedia, para poder conocer un poco más, es una obra dramática de acciones grandiosas en las que los protagonistas van a significar acontecimientos infaustosos, perdón, que va a ser representada por tres grandes poetas. El primero de ellos es Esquilo, quien fue el creador, pues, de la tragedia, ¿no? Nació en Ulises y murió en Siracusa. Él escribió más de 90 obras en las que supo evocar los antiguos mitos y cantar a las divinidades y a los héroes griegos. Todas las obras de este estilo, pues, tienen raíz en la mitología. Sus personajes son héroes o dioses en algunas ocasiones. Entre las famosas obras que ha llegado, pues, al mundo actual tenemos Prometeo encadenado, las persas, los persas, también están los siete contra los tebas, entre otras obras que ha realizado Esquilo. Ahí tenemos entonces lo que viene a ser Esquilo. Otro personaje que sin lugar a duda pasa pues es Sófocles. Sófocles, él nació en una familia o de una familia noble, en una corona y falleció en Atenas. Era bello de cuerpo y de alma y había sido pues el más perfecto de los poetas griegos por haber llevado la tragedia a su esplendor. Sus principales obras fueron Antigona, Edipo Rey, Edipo de Colona, inspiradas básicamente en la leyenda de Edipo. También fue autor de las obras Electra, Filoctetes y Ajax, ¿no? Ahora, otro personaje que va a dar es Eurípides. Eurípides es una de... él nació en Salamina y en su juventud se va a dedicar al atletismo. Fue el primer escritor que hizo intervenir en sus obras fundamentalmente a las mujeres. Entre sus principales creaciones fueron pues Orestes, Medea, Andromaca, las suplicantes y los troyanos. Por ejemplo, si hacemos un breve recuento de lo que viene a ser Medea, es una pues de las grandes obras de este autor, en una fábula mitológica en la que va a destacar la forma y la fuerza en que describe los celos. Eso es lo que respecta a la tragedia, ¿no? En torno al teatro. Por otro lado, tenemos lo que viene a ser la comedia. ¿Qué es la comedia? La comedia es una obra dramática con la que se excita a la risa, ¿no? Sea por la descripción de costumbres o actitudes, que básicamente están pues basados en la ridiculización o por la sucesión de acontecimientos que dan a lugar a situaciones inesperadas o en todo caso absurdas. Entre los más representantes de este género tenemos pues al insigne comediógrafo Aristófanes, ¿no? Luego tenemos también quien se va a burlar de los famosos políticos como de los humildes ciudadanos. Escribió además comedias de corte político, agresivas, y hasta en algunos casos llegaba a ser pues insultante. Ahora, hay que señalar que la asamblea, básicamente también, pues, de las mujeres, ¿no? Fue una de las principales obras literarias o comedia crítica literaria, ¿no? Que va acompañado también de las ranas, comedia de carácter filosófico, ¿no? Entonces, eso es lo que vendría a ser respecto a la comedia. Respecto a lo que viene a ser la oratoria básicamente es el arte de hablar, fue siempre pues en Atenas, la llave de las más encumbradas pasiones
Los discursos que se ofrecían pues en las asambleas populares decían la paz o la guerra del pueblo griego. Entre ellos tenemos lo que viene a ser, lo que les había señalado anteriormente, a Pericles, con su elocuencia que era tan brillante, por lo que se va a apodar pues como el olímpico, ¿no? Se decía que él con su lengua es tempestad y rayo. Hizo gala de su oratoria en la oración fúnebre pronunciada en honor a los caídos de la guerra del Peloponeso. También tenemos a otro gran orador, que es Demóstenes. Se va a convertir en orador gracias a su extraordinaria tenacidad. Según se refiere, había sido pues tartamudo en su adolescencia, defecto que va a ir corrigiendo con ejercicios constantes, y dejó admirables discursos políticos en Filipinas y las olímpicas contra el rey Filipino II de Macedonia. Respecto a la filosofía, hay que señalar, vamos a señalar a tres filósofos en concreto. A Sócrates, que fue pues considerado como el de los más versados sabios griegos, fue maestro de la juventud ateniense, se dedicó al estudio profundo de los problemas humanos relacionados a la virtud y de la felicidad. Sócrates decía lo siguiente: a la virtud se llega por el conocimiento, y de allí sus máximas expresiones: conócete a ti mismo, o la frase que dice solo sé que nada sé. Creyó además Sócrates que la inmortalidad del alma y en la divinidad suprema que todo lo gobierna. Él va a ser acusado por con los conciudadanos de introducir nuevos dioses y corromper a la juventud, donde Sócrates fue condenado a beber la cicuta y nunca pues escribió un solo libro, ¿no? Su filosofía nos ha llegado pues gracias a los diálogos de Platón, uno de los más sobresalientes discípulos, quien vamos a ver a continuación. Platón fue discípulo extraordinario de Sócrates y brillante pensador de la procedencia aristocrática. Nació en Atenas y a la muerte de su maestro va a abandonar Grecia y va a hacer un viaje por Cirenacia y Egipto, donde va a conocer la tradición judía y la cultura oriental. En Magna Grecia va a tratar de imponer sus teorías políticas y filosóficas, y de regreso a su patria inauguró una escuela de filosofía llamada la Academia, donde básicamente se va a enseñar el platonismo, doctrina considerada como la más elevada expresión del idealismo. La filosofía va a limitar básicamente en Sócrates a la ética y al arte de vivir, donde va a adquirir en Platón el carácter de ciencia universal y abarca básicamente todos los problemas de la existencia y del pensamiento humano. Sus obras más resaltantes fueron La República, El Banquete, Las Leyes, El Fedra, Apología y Los Diálogos. En la República, básicamente lo que sostiene pues, es que el gobierno debe estar en manos de la gente culta e inteligente. Y finalmente tenemos a Aristóteles. Fue discípulo de Platón, nació en Estagira, en Macedonia, llegó a ser el filósofo más asombroso de la humanidad. Sus obras abarcan todas las ramas del saber de su tiempo, que va a escribir sobre astronomía, zoología, botánica y poesía. Además, fue el fundador de la psicología y de la lógica. Fundada pues la lógica como ciencia, opuso al principio de Platón de la ciencia por las ideas, el de la ciencia por las causas. Fue además fundador del Liceo, similar a la Academia de Platón. Entre sus obras más importantes destacan la política, metafísica, poética, moral, nicómano, retórica y ética. Eso es entonces lo que vendría a ser pues la primera parte de lo que sería la expresiones culturales de la cultura grecia. Hasta aquí entonces, jóvenes estudiantes, la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos volveremos a reencontrar en una siguiente semana.